Desde los albores de la civilización, la humanidad ha intentado trazar una línea clara entre el bien y el mal. Creemos entender sus contornos, sus consecuencias, sus verdades inmutables. Pero, ¿y si esa línea fuera una ilusión? ¿Y si los eventos más sombríos, las tragedias más profundas, los actos más cuestionables, hubieran sido, paradójicamente, catalizadores de un progreso impensable? ¿Y si la oscuridad, en su momento más denso, hubiera sembrado las semillas de la luz? Esta es una exploración de la historia, no como un relato de héroes y villanos, sino como un tapiz complejo donde las sombras a menudo dan forma a los destinos más brillantes. Nos adentraremos en los rincones incómodos del pasado, donde el sufrimiento y la destrucción abrieron caminos inesperados hacia la salvación o la evolución. Prepárense para cuestionar sus propias percepciones. Prepárense para desentrañar la paradoja de que, a veces, lo que consideramos malo fue, en un giro macabro del destino, lo que nos salvó. Comencemos nuestro viaje en el corazón de la devastación, donde la calamidad se transformó en una extraña bendición. El Gran Incendio de Londres, en 1666, fue una catástrofe sin precedentes. Más de 13.000 casas y 87 iglesias fueron consumidas por las llamas, dejando a miles sin hogar. Sin embargo, de las cenizas de esa tragedia surgió una inesperada victoria. El fuego, en su furia destructora, erradicó las ratas y pulgas portadoras de la peste bubónica, deteniendo la epidemia que había asolado la ciudad. La destrucción masiva, irónicamente, salvó innumerables vidas futuras. Avancemos a la Guerra Fría, a 1948, cuando el bloqueo de Berlín intentó asfixiar a la ciudad. La Unión Soviética buscaba someter a Berlín Occidental por hambre, un acto de crueldad calculado que amenazaba a millones. Pero esta agresión forzó una respuesta monumental. Occidente organizó un puente aéreo masivo, demostrando una unidad y una capacidad logística asombrosas. El bloqueo, lejos de doblegar a Berlín, aseguró su supervivencia y fortaleció la determinación occidental. En 1915, el hundimiento del Lusitania por un submarino alemán fue un acto de horror. Un transatlántico civil, lleno de vidas inocentes, se hundió en cuestión de minutos. La tragedia conmocionó al mundo. Este acto atroz, sin embargo, fue un punto de inflexión. Impulsó a Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial, un evento que, aunque doloroso, pudo haber acortado el conflicto y salvado millones de vidas adicionales a largo plazo. La evacuación forzada de Chernóbil en 1986 fue un trauma colectivo. Miles de personas fueron arrancadas de sus hogares, sus vidas deshechas por la radiación invisible. Fue un desplazamiento masivo y desgarrador. Pero esta medida drástica fue esencial. Evitó una contaminación radiactiva generalizada y salvó incontables vidas de una muerte lenta y dolorosa. La tragedia de la evacuación fue, en sí misma, un acto de salvación. Retrocedamos a la antigua Roma, al asesinato de Julio César. Los senadores, en un intento desesperado por preservar la República, clavaron sus dagas en el hombre más poderoso de Roma. Fue un acto de violencia política brutal. Sin embargo, este magnicidio tuvo un efecto contrario al deseado. Aceleró el ascenso del Imperio Romano, unificando vastos territorios y sentando las bases para siglos de avances culturales y legales. La muerte de César, paradójicamente, dio a luz a una nueva era. La peste negra, entre 1347 y 1351, fue la mayor catástrofe demográfica de la historia. Un tercio de la población europea pereció, sumiendo al continente en la desesperación y el caos. Fue un azote bíblico. Pero de esa devastación surgió una transformación social radical. La escasez de mano de obra debilitó el feudalismo y empoderó a los campesinos. Esta reestructuración social abrió el camino para el Renacimiento, una explosión de creatividad y conocimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Coventry fue un sacrificio estratégico. Churchill, con el corazón encogido, permitió la destrucción de la ciudad para proteger el secreto de los códigos Enigma descifrados. Fue una decisión moralmente agonizante. Esta dolorosa elección permitió a la inteligencia aliada anticipar los movimientos enemigos, salvando millones de vidas más tarde en la guerra.
La destrucción de Coventry, aunque terrible, fue un precio pagado por una victoria mayor. La crisis de los misiles cubanos en 1962 llevó al mundo al borde de la aniquilación nuclear. La tensión era insoportable. La humanidad pendía de un hilo. Fue el momento más peligroso de la Guerra Fría. Sin embargo, esta experiencia aterradora forzó la creación de canales de comunicación de emergencia, como la línea directa entre Washington y Moscú. La amenaza inminente de destrucción nuclear, irónicamente, sentó las bases para evitar futuras catástrofes. El motín del Bounty en 1789 fue un acto de rebelión y abandono. Los amotinados dejaron al capitán Bligh y a sus leales a la deriva en el Pacífico. Fue una traición audaz y peligrosa. Pero este incidente escandaloso llevó a mejoras significativas en las condiciones y la nutrición de los marineros. Las lecciones aprendidas del Bounty salvaron innumerables vidas en futuros viajes, transformando la vida a bordo de los barcos. La expulsión de los judíos de España en 1492 fue un acto de intolerancia y crueldad. Miles de personas fueron forzadas a abandonar sus hogares y sus vidas, dispersándose por el mundo. Fue una tragedia humana de proporciones épicas. Sin embargo, esta diáspora forzada tuvo un efecto inesperado. Los judíos expulsados llevaron consigo su conocimiento, sus habilidades y su espíritu emprendedor, fortaleciendo las economías y el desarrollo científico en sus nuevos asentamientos. La persecución, paradójicamente, sembró prosperidad en otras tierras. Ahora, adentrémonos en ejemplos donde la línea entre el bien y el mal se difumina aún más, donde las consecuencias positivas surgen de actos de una complejidad moral abrumadora. La Gran Hambruna Irlandesa de 1845 fue una tragedia de proporciones bíblicas. Millones murieron de inanición y enfermedad debido a la plaga de la patata. Esta catástrofe, sin embargo, provocó una emigración masiva. Millones de irlandeses se dispersaron por el mundo, llevando consigo su cultura, su mano de obra y sus ideas a países como Estados Unidos. La hambruna, en su horror, fue un catalizador de la diáspora y la influencia cultural. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial son, sin duda, uno de los actos más horribles de la historia. La devastación fue inimaginable, la pérdida de vidas, incalculable. Fue un punto de inflexión en la historia de la guerra. Sin embargo, se argumenta que estos ataques evitaron una invasión terrestre prolongada y sangrienta de Japón, una invasión que, según las estimaciones, habría costado millones de vidas adicionales en ambos bandos. La atrocidad, en este caso, pudo haber evitado una carnicería aún mayor. El terremoto de Lisboa en 1755 fue un desastre natural devastador. 60.000 personas perdieron la vida en un instante y la ciudad quedó en ruinas. Fue un evento que sacudió los cimientos de la filosofía y la teología de la época. Pero esta catástrofe impulsó avances cruciales en la ciencia sísmica y la ingeniería. Llevó a la creación de la primera ciudad antisísmica, sentando las bases para la construcción moderna resistente a terremotos. La destrucción, una vez más, fue una maestra brutal. Las atrocidades de la Unidad 731 durante la Segunda Guerra Mundial son un capítulo oscuro y irreprensible de la historia. La experimentación humana, cruel e inhumana, se llevó a cabo sin piedad. Es un recordatorio escalofriante de la depravación humana. Sin embargo, los datos obtenidos de estas prácticas inmorales, aunque éticamente abominables, contribuyeron a avances médicos. Se utilizaron en el desarrollo de vacunas y protocolos que, irónicamente, salvaron vidas en el futuro. La ciencia, en su búsqueda de conocimiento, a veces se alimenta de fuentes impuras. El hundimiento del Titanic en 1912 fue una catástrofe marítima que conmocionó al mundo. La pérdida masiva de vidas en un barco supuestamente insumergible fue un golpe a la arrogancia humana. Fue un símbolo de la fragilidad de la tecnología. Pero esta tragedia llevó a mejoras drásticas en las regulaciones de seguridad marítima. Se exigieron más botes salvavidas, rutas más seguras y una mejor monitorización de los icebergs. El desastre, en su dolor, hizo que los viajes por mar fueran mucho más seguros para las generaciones futuras. La Gran Depresión de 1929 fue un colapso económico global. Millones perdieron sus empleos, sus ahorros y sus hogares.
Fue una crisis que sumió al mundo en la pobreza y la desesperación. Sin embargo, esta crisis resultó en reformas económicas cruciales. Se implementaron regulaciones bancarias y sistemas de seguridad social que hoy protegen a millones de personas. La depresión, en su oscuridad, forjó las bases de una mayor estabilidad económica. El desastre del Apolo 1 en 1967 fue una tragedia para la NASA y para la nación. 3 astronautas murieron en una prueba de lanzamiento, un golpe devastador para el programa espacial. Fue un recordatorio brutal de los peligros de la exploración. Pero esta pérdida llevó a un rediseño completo de la nave espacial Apolo. Las mejoras de seguridad resultantes fueron fundamentales para el éxito de las misiones posteriores y para la seguridad de los astronautas. La tragedia, en su dolor, hizo posible la conquista de la Luna. La erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo fue un evento destructivo. Pompeya y Herculano fueron sepultadas bajo ceniza y lava. Sus habitantes perecieron en un instante. Fue un cataclismo natural de proporciones épicas. Sin embargo, esta destrucción masiva tuvo una consecuencia inesperada. Preservó un instante sin igual de la vida romana, ofreciendo a los historiadores una ventana invaluable al pasado. La tragedia, en su furia, se convirtió en una cápsula del tiempo. La historia, como hemos visto, es mucho más compleja de lo que a menudo nos atrevemos a admitir. Las nociones simplistas de bien y mal se desdibujan ante la evidencia de que, a veces, la oscuridad engendra la luz, que la destrucción puede ser el preludio de la creación. No estamos aquí para justificar el sufrimiento o la crueldad. No estamos aquí para absolver a los perpetradores de actos atroces, pero sí estamos aquí para reconocer una verdad incómoda, que el universo, en su infinita complejidad, a menudo teje patrones que desafían nuestra comprensión moral. ¿Acaso el fin justifica los medios? Esa es una pregunta que la historia nos obliga a plantear, una y otra vez. No hay respuestas fáciles, solo la necesidad de una reflexión profunda. Les invitamos a mirar el pasado con nuevos ojos, a cuestionar las narrativas establecidas, a buscar la paradoja en cada sombra, la semilla de la esperanza en cada desastre. Porque solo al comprender la intrincada danza entre la oscuridad y la luz, podremos empezar a entender la verdadera naturaleza de nuestra propia existencia.